En el siguiente video vamos a trabajar las funciones de formato condicional, texto en columnas, formato y estilos para una tabla, y la función de transponer filas por columnas o columnas por filas. Vamos a empezar con formato condicional. El formato condicional es una de las opciones que tiene Excel, que nos ayuda a dar cierto tipo de formato a los valores. En este caso, en la opción de formato condicional podemos tener diferentes opciones, como un formato tipo barra, que es este, un formato tipo escala de color, que va desde un color a un color más fuerte, dependiendo del valor que tenga la celda en mención, y formato condicional a partir de iconos, ¿verdad? En este caso tenemos opciones como flechas, semáforos, entre otros. Entonces vamos a ver la primera. Se lo vamos a aplicar a la columna C, que es el parcial número 1. Entonces seleccionamos esa columna, nos vamos a formato condicional y escogemos el formato tipo barra de datos. En este caso podemos usar cualquiera de las opciones que nos presentan. Voy a usar la primera opción que dice barra de datos azul y vemos cómo automáticamente Excel le da un valor a cada una de las barras. Ese valor dependerá, o la cantidad del valor que se llene, dependerá del valor que tenga la celda, dependiendo del valor mínimo y del valor máximo. En este caso, esta barra parcial número 1 tiene un valor máximo de 25 puntos. En ese sentido, 0, al tener un valor 0, entonces no aparece ningún tipo de barra, no hay ningún valor. Y a medida que el valor se va acercando al 25, como en este caso, ustedes pueden ver que la barra está casi al 100%. Entonces, de esa forma, ustedes pueden conocer cuál es el valor porcentual de las notas viendo la cantidad de progreso de la barra. En este caso podemos ver que en esta sección es bastante estándar, quiere decir que la mayoría de estos alumnos llegaron o están casi próximos a llegar al valor máximo de esa barra. Entonces este es un formato condicional que se le puede aplicar a los datos para conocer realmente, si desconocemos el valor máximo del valor de la porcentual, podemos saber que estas personas andan cerca o muy cerca del valor máximo. El segundo formato condicional que vamos a ver es el formato condicional de escala de color. Selecciono el primero, que es verde, amarillo y rojo, como un semáforo. Y podemos ver que funciona de la misma manera. De un valor mínimo o un valor máximo, se saca un valor porcentual del mismo. En este caso, el valor máximo de esta columna, del segundo parcial, es 35 puntos. Por ende, ven, cuando me posiciono en un valor de 33, de 30, de 31, el color se va haciendo un verde más fuerte. Y a medida el valor va bajando, entonces se torna en un color naranja, un color amarillo, un color entre rojo y amarillo. Y los valores en cero pues son totalmente en rojo. En este valor con un 10 ya casi está llegando a rojo también. Y así sucesivamente se determina una escala de color de un valor mínimo hacia un valor máximo. Ya vamos a ver cómo están conformadas o cómo Excel conforma estas fórmulas para estos valores. Por último, en la columna tercer parcial vamos a aplicar un formato de conjunto de datos. Voy a escoger este. Y de la misma forma que en los formatos condicionales anteriores, Excel determina un valor porcentual basado en un valor mínimo y un valor máximo. Es decir, él toma todo el conjunto de datos y determina de este conjunto de datos cuál es el mínimo y el máximo, y en base a eso él desarrolla una escala porcentual para cada valor. Y de esa forma le asigna si es un valor que está arriba de esa escala porcentual, si está en medio de la escala porcentual, o si definitivamente está bajo de la escala porcentual. Y por último, nosotros podemos aplicar formato condicional personalizado. Vamos a formato condicional, le digo una nueva regla. En este caso, yo quiero determinar en base a diferentes rangos un color para el alumno que aprobó la clase y un color para el alumno que no aprobó la clase. En este caso voy a utilizar
La segunda opción que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan un valor de la celda entre, en este caso yo voy a decir que los alumnos que tengan de 0 a 64.99, que ese es el rango de los alumnos que no aprueban la clase, yo le voy a dar el siguiente formato y lo voy a poner en color rojo. Y de esta forma, el alumno que no apruebe la clase tendrá este formato. Entonces, obviamente, todos estos valores, al estar dentro del rango que yo he determinado para este color, me aparecen de esta forma. Y voy a crear una nueva regla, de la misma manera, para los alumnos que estén dentro de 65 a 100. Y el formato que le voy a aplicar es un relleno de color verde. De esta forma. Vamos a revisar. Marcamos otra vez. Formato condicional. Vamos a eliminar esta regla. Vamos a hacer una regla nueva. Valor entre 65 a 100. Le vamos a decir que es un color verde. Aceptar. Y aquí la tenemos. Asegúrense siempre de seleccionar toda la columna para evitar que Excel solo se lo aplique a una celda en específico. Esto es con respecto a formato condicional. Podemos administrar las reglas, es decir, podemos borrar esas reglas, editarlas o configurarlas de manera diferente. En este caso, hay diferentes formas de visualizarla. Yo puedo visualizarla en la selección actual. La selección actual es de la celda AF, nota final, y por ende esa columna solo están aplicando estas dos reglas. Yo puedo visualizarlo por esta hoja, me aparecen todas las reglas que contiene esta hoja. Yo puedo visualizarlo por tabla, me va a mostrar todas las reglas de formato condicional que tenga esta tabla. Lo puedo validar por las diferentes hojas que tengo. Si me paso a la hoja número 2, que es texto en columnas, veré que no tengo ninguna regla de formato. Por ende, voy a trabajar esta hoja para ver todas las reglas. Esa es la mejor opción que les puedo dar. Veamos rápidamente qué dice esta regla, la regla de los iconos. Dice que cuando el valor esté en un valor porcentual, porque aquí lo dice, es un tipo porcentual, yo lo podría cambiar por un valor tipo numérico, ¿verdad? Y definir los rangos numéricos para que aplique este icono, el rango numérico para que aplique este segundo icono, y por último, el resto de valores numéricos para este icono. En este caso lo voy a dejar porcentual. Como les decía, Excel lo que ha hecho es que a los valores mayores o iguales al 67%, del valor mínimo sobre el máximo, les aplico un icono color verde. A los valores entre menores al 67%, pero mayores o iguales al 33%, él les aplica el color amarillo. Y al resto, que sea el valor 33% hacia abajo, valor porcentual, les aplica el icono color rojo. Y de esta forma hemos aplicado formato condicional a estas funciones. En la siguiente hoja vamos a aplicar lo que llamamos texto en columnas. Como verán, yo tengo la columna número B donde está el nombre completo del alumno. Pero para efectos de formato necesito tanto sus dos nombres como sus dos apellidos separados por columna. Entonces, necesito encontrar una forma rápida de convertir este nombre a su nombre separado por nombres y apellidos. Y aparte de eso, vamos a aplicar validación de datos para nota final y para código de clase. Empecemos con lo primero. Quiero pasar este texto a columnas. ¿Cómo lo hago? En la opción datos hay una opción que se llama texto en columnas. Escogemos el tipo delimitado. Vemos que esta es nuestra muestra de datos. Nos vamos a la siguiente opción. Aquí debemos encontrar un separador. En este caso yo sé que estos datos están separados por espacio. Si no estuviesen separados por espacios y tal vez por un guión, yo debería de
colocar que mi separador va a ser el guión medio o el guión bajo. Pero debo de encontrar un parámetro para que Excel pueda entender de qué forma necesito separar los datos. Por una coma, por un punto y coma, etc. En este caso yo sé que los puedo separar por espacio. Entonces ven cómo al marcar espacio se forma cada una de las columnas, es decir, me lo va a separar por columna. Le doy siguiente. Lo único que me toca en este siguiente paso es determinar el destino. Borro este destino porque no es el correcto y selecciono que este va a ser mi destino para la primera columna y así sucesivamente se colocará para las siguientes columnas. Le doy finalizar. Me dice que hay datos porque le puede entender Excel que hay espacios en blanco y le vamos a decir reemplazar. Y automáticamente me pasa este texto a columnas. Ok, siempre en la pestaña datos hay una opción muy importante que es la validación de datos. ¿De qué me sirve la validación de datos? Por ejemplo, que en la casilla nota final yo no pueda colocar menos 90, un ejemplo, que ahorita lo puedo hacer. O que yo pudiese colocar 120 puntos, lo cual no es correcto. Entonces, en muchos formularios de Excel, lo que hacen las personas que manejan Excel es poner validaciones a los datos para evitar que en algún momento un tercero ponga un dato fuera de los datos esperados. Y con eso nos aseguramos de tener una data mucho más limpia, mucho más exacta, ¿verdad? A la hora de trabajar con Excel. Entonces vamos a ver la primera. Vamos a darle un valor o una validación decimal de 0 a 100 a la columna nota final. Nos vamos a validación de datos. ¿Qué tipo de criterio vamos a usar? Un número entero no, porque necesito decimales. Le voy a decir que va a ser un valor decimal con un valor mínimo de 0 y un valor máximo de 100. Le decimos aceptar. Veremos si me deja poner otra vez el menos 90 que había colocado. Y Excel me dice que este valor no coincide con las características de validación de los datos definidas para esta celda. Por más que reintente, no voy a poder hacerlo. Solo me toca cancelar y colocar un dato válido, como por ejemplo 12. 12 sí está dentro del rango. 13.5 sí está dentro del rango. Si yo quiero poner 120, como también lo hice al inicio, Excel me vuelve a decir que es imposible. De esta forma, jóvenes, nos aseguramos que los datos estén totalmente validados y con eso nos evitamos muchos problemas a la hora de trabajar con nuestros datos, ya que estamos validando, evitando que se metan datos fuera de nuestros parámetros, ya sea por error o por alguna forma intencionada. La segunda validación la vamos a aplicar a la columna I, a los datos de observación. Como verán aquí, solo tengo 3 posibles valores. Vamos a copiar esto acá. Aquí de paso vamos a ver la opción quitar duplicados. Vamos a quitar los duplicados de la columna acá, porque solo me interesan los valores únicos. Le digo que sí, que esa lista es la que está en observación. Me dice que se quitaron 23 valores duplicados y que han quedado 3 valores únicos. Eso también es un tip que les puede funcionar a la hora de quitar valores duplicados. Ok, entonces como verán acá, en este momento yo puedo poner cualquier tipo de dato, ABC, EDF, etc. Y la idea no es eso, porque esta columna está seteada o está configurada para solo permitir 3 diferentes tipos de valor, que es lo que vamos a hacer ahora. Marco la columna, le digo validación de datos, le digo datos tipo lista. Necesito saber el origen de esa lista. En este caso, el origen de esta lista van a ser estos 3 únicos valores. Ningún valor fuera de estos 3 se va a poder digitar en esa columna. Entonces lo vamos a ver. Le digo que la celda muestre una lista desplegable para ayudarle al usuario. Le voy a aceptar. Y como verán, ya me ha puesto una lista desplegable. Entonces yo puedo escoger cualquiera de esos valores. Pero lo más importante aún es que yo no puedo colocar un valor fuera de esos. Me dice que el valor no coincide con las restricciones de validación. Como no es parte de esta lista, no puedo hacer uso de él. Ahora bien, si yo hiciera ABC acá, y si coloco ABC acá, sí me lo va a permitir. Y de hecho, si lo despliego, aparece. Esto es totalmente dinámico. No hay que volver a crear la validación otra vez.
Entonces, de esa forma aplicamos una validación decimal a la columna nota final y una validación del tipo lista a la columna observación. En el siguiente video vamos a ver las opciones formato de estilos y transponer filas por columnas o columnas por filas. Entonces, hasta aquí el video de hoy.